México Tenochtitlan en el imaginario nacional del Porfiriato a la Revolución. El mito fundacional del México Tenochtitlan trasciende al pasado prehispánico, posicionándose o albergándose en el imaginario nacional que se empezaba a consolidar a mediados del siglo XIX en México. Muertos los imperios, el constructo imaginado de nación se comenzó a edificar a partir de aquel pasado remoto y heroico de un pueblo que peregrinó hacia una ciudad soñada para establecerse. La tira de peregrinación del Códice Boturini nos describe una historia mítica de un pasado prehispánico que se ha quedado impreso en las ideas y las imágenes que forman parte de esta nación imaginada con la cual nos identificamos como ciudadanos pertenecientes a ella. La exposición México Tenochtitlan en el imaginario nacional del Porfiriato a la Revolución devela el proceso de invención de la identidad nacional en donde el pasado prehispánico está inmerso, evidenciando la forma en cómo se fue tejiendo esta visión histórica, la cual ha sido normalizada y difundida hasta convertirse en hegemónica. La muestra se basa en el mito fundacional de un pasado prehispánico que se ha nutrido de relatos o narraciones, tanto textuales o visuales, que fueron construidos como herramienta historiográfica, cultural, educativa e ideológica de lo que sería el prístino nacimiento de una sociedad. La construcción del mito, consolidado en el Porfiriato y la Revolución, tuvo un interés político que fue usado para dar fuerza a un nuevo proyecto de nación como la mexicana. Esta exhibición evidencia el proceso de confección de un imaginario histórico en el que las representaciones del pasado se ordenan de forma comprensible a través de dispositivos tanto de carácter textual como visual. Aquí se presentan aquellas imágenes y objetos históricos que fueron creados, difundidos y ordenados para convertirse en parte del imaginario nacional de la historia de un grupo. Imágenes que formaron parte de un relato coherente sobre los orígenes de la nación. El pasado prehispánico, fundamento último del indigenismo, recorre como un fantasma todo el proceso de construcción nacional, que ha hecho de la cuestión indígena mucho más que un problema social o económico de la nación mexicana. Porfiriato. Durante el Porfiriato, periodo en donde existió una relativa paz y disponibilidad económica, se manifestó un interés decidido por apoyar el estudio del pasado remoto, revalorando en cierta medida a las culturas indígenas. Entre 1890 y 1910, las imágenes que provienen de este pasado se convierten en ícono nacionalista y en emblema del Estado porfiriano. Bajo la dirección de Francisco del Paso y Troncoso y con el apoyo de Justo Sierra en el Ministerio de Educación, el antiguo Museo Mexicano vino a ser un edificio privilegiado en el escenario cultural de la capital y un centro de acumulación de conocimientos y formación de nuevos especialistas: historia, lingüística, etnografía, arqueología. En 1895 fue la sede del Congreso Internacional de Americanistas y en 1911 la residencia de una innovadora Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía Americanas. La obligación de crearle una identidad histórica y cultural a la nación independiente fue una ambición compartida por los gobiernos conservadores y liberales. Por primera vez, las distintas áreas del antiguo Museo Mexicano mostraron la extensión histórica del país, siguiendo la secuencia cronológica establecida por México a través de los siglos. La sala de monolitos resultó ser la más espaciosa, donde se habían reunido las obras monumentales de la Piedra del Sol, la Coatlicue, la llamada Piedra de Tizoc, en Chacmol, la cabeza colosal de Coyolxauhqui, una serpiente emplumada y otras esculturas de grandes dimensiones. Así, por obra de un cuidadoso despliegue museográfico, los monumentos de la antigüedad, principalmente los de linaje azteca,
pasaron a ocupar el lugar de símbolos de la identidad mexicana. El indígena vivo, sin embargo, en este momento tenía fama de rebelde y con una realidad cotidiana cerca del campesinado pobre, lo cual lo alejaba de los ideales de un país liberal moderno. El único indígena compatible con la nación era aquel nacido del pasado prehispánico, que fue considerado una gloria nacional cuya cultura suministraba los símbolos que adoptaban sobre todo las artes plásticas nacionalistas. En este sentido, la plástica de la etapa porfirista fue bastante pródiga en el uso de símbolos, formas, proporciones y representaciones de una porción de la estética prehispánica, especialmente la maya y la azteca, lo que, junto con el gusto por enviar antigüedades mexicanas a las exposiciones internacionales, conformó la imagen oficial del México hacia el exterior. Bellos restos pétreos de indios petrificados. De la misma forma, los desfiles y festejos patrios abonaron a la visión de enaltecimiento del pasado prehispánico nacional. Todos estos dispositivos en su conjunto edificaron las bases del nacionalismo mexicano durante el porfirismo. Revolución. La población de México de mediados de la década de 1910 era predominantemente rural y compuesta por una gran cantidad de grupos indígenas, con contextos histórico-culturales diversos. La Revolución Mexicana, gestada en este periodo, no fue la revolución de los indígenas, sino de nuevo de los mestizos, rancheros y hacendados mexicanos, es decir, de la burguesía agraria. Sin embargo, invariablemente se invoca a la Revolución Mexicana como la cuna y la fuente de inspiración del indigenismo, parte inalienable, abrevada del pasado prehispánico en su relato de nación. En este sentido, la revolución idealizó el pasado indígena como una evidente reacción contra el extranjerismo de la vieja clase gobernante, y a la vez fue el cimiento que fundamenta un nacionalismo que diferenciará a México en el concierto de las naciones. La raíz del indigenismo moderno en México la encontramos con Manuel Gamio, que en 1916 publicó su libro Forjando Patria. Para Gamio, el ideal mexicano sería un México mestizo, producido a través de un proceso de fusión de razas. Para José Vasconcelos, el ideal mexicano era un país poblado de una especie de griegos americanos, la raza cósmica. Y para Moisés Sáenz, representante de la élite regiomontana, civilizar es uniformar. Una utopía que tampoco deja mucho espacio para grupos étnicos diferentes de la supuesta mayoría mestiza. El indigenismo revolucionario, en tanto doctrina oficial elitista, retomó los planteamientos de algunos antropólogos, educadores y escritores cuyos pronunciamientos de teorías radicales fueron importantes en relación con el papel de los indios en el México del nuevo régimen político. Manuel Gamio, José Vasconcelos, Andrés Molina Enríquez e incluso Moisés Sáenz, entre otros destacados intelectuales, reflexionaron sobre la naturaleza subjetiva del estatus indio-mestizo para categorizarlo y tuvieron un papel fundamental en la tarea de la integración cultural de los otros. En la revolución y la posrevolución, el fantasma del mito fundacional de pasado indígena seguía latiendo, aspecto que se manifestó directamente en el discurso del proyecto de nación que abrazó el problema indígena como uno de los temas más discutidos. Desde el ámbito cultural y artístico, el eco de estas ideas se reveló a través de las fotografías y la pintura, sobre todo en el lenguaje del muralismo mexicano, elemento visual que fortaleció el relato nacional, destacando en su trazo pictórico las raíces indígenas como parte de sus génesis. El muralismo y la plástica en la consolidación del mito del pasado indígena.
El presidente Álvaro Obregón, quien gobernó al país de 1920 a 1924, se dio a la tarea de reorganizar el territorio arrasado por la gesta revolucionaria, después de 10 años de conflicto armado. En este proceso, y para encabezar la Secretaría de Educación Pública, llamó al entonces rector de la Universidad Nacional de México, José Vasconcelos, quien estructuró todo un programa educativo que llegó a difundirse en todo el territorio nacional. Vasconcelos puso especial atención en el arte, sobre todo en el muralismo, como arma de adoctrinamiento nacional. Por ello, decidió disponer de los espacios extensos, en especial de las paredes de pasillos de edificios públicos o escalinatas de mayor circulación de personas para que fueran decoradas por artistas con motivos nacionalistas, haciendo posible el Renacimiento mexicano, consolidándose en años posteriores. El Museo Nacional de la Revolución alberga reproducciones de fragmentos de obras de gran relevancia, la mayoría realizadas en los años 40 y 60 del siglo XX, y que se pueden apreciar en cada uno de los tiros visuales de cada sala. Estas son piezas que evidencian el entramado de ideas nacionalistas gestadas desde el Porfiriato a la Revolución. Una de las pinturas representativas de este museo, las cuales hacen referencia a elementos nacionales, es el testimonio visual que nos ofrece Juan O'Gorman de la vista de la Ciudad de México desde el Monumento de la Revolución en dirección al oriente en 1949. En ella destaca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que vuela entre el aire escoltada por el símbolo nacional más significativos para los mexicanos, el águila. Enmarcando la obra avanza una cinta tricolor que hace alusión a la célebre frase ¡Viva México! El centro de la Ciudad de México es el protagonista, lugar construido en la cuenca sobre los enérgicos vestigios de un glorioso pasado indígena. O'Gorman, en primer plano, despliega un simbólico mapa fundacional de una nación erigida por sus habitantes, huella inquebrantable de un pasado arcaico en búsqueda de la llamada modernidad. Es aquí en donde los símbolos nacionales se consolidan a través del arte, con sus trazos, colores y formas, que juntos van develando un imaginario nacional basado en la génesis de una visión centralizada de un prístino mito, como lo fue el de la fundación de México Tenochtitlan.